Cadena SER. Programación especial. Javier del Pino. Quips so harsh and cynical, touches stricken, cold and clinical. What a transformation to behold. But I don't like this new, I want the old. It's not the words that make it fun. We've said such things before to rival them, but it's how you say them now that's changed. All the same, like to convince me that I'll be better, so you go on and I'll be happier. I'll be happier. You go on, yeah, you go on. You be gone and I'll be happier. Shoot me with. Pues es domingo y son las 10:06, pero de la noche, no de la mañana. Así que con 12 horas de retraso, por una vez hemos fallado en el AM y en el PM, tenemos a los dos expertos científicos de A Vivir desplegados en los dos puntos clave fundamentales, Buenos Aires y Carabanchel. Pera Estupiñán, Javier San Pedro, ¿cómo estáis, compañeros? Aquí Javier San Pedro, enviado especial de la cadena SER a Carabanchel, emitiendo para todas las estaciones. Ay, madre mía, ya sabía yo que hasta hora de la noche tú no ibas a ser el mismo y lo voy a dejar allí. Pera, ¿tú estás por ahí, Pera? ¿Nos escuchas? Me parece que Pera se nos ha cortado. Oye, pues mientras que recuperamos la conexión con Buenos Aires, Javier, desde que comenzó esta crisis, tú estás publicando una columna diaria en El País con reflexiones muy interesantes, porque yo sé que hay veces que cuesta encontrar cosas nuevas sobre las que hablar, y me parece que estás hablando ahora de lo que tu cerebro te dice a ti mismo, y me está gustando. Lo del viernes tuvo mucho éxito, porque estuvo en la portada de la web, de hecho, durante todo el día, y el titular era brutal. Yo creo que de los mejores que he visto en esta crisis. Eran 4 palabras: los datos están mal. Sí, bueno, qué pocas ocasiones tenemos de poner un titular tan corto, ¿no? Es verdad. Creo que Grigelmo, por ahí oigo a Pera. Diciendo vale. Hola, vale, Pera, ¿cómo estás? Creo que Alex Grigelmo, el editor del libro Estilo del País y un periodista de mucha trayectoria, decía que cuando realmente tienes una noticia, el titular suele ser muy corto, ¿no? O sea, Bedrines robó 100 billones. 4 palabras. Pero claro, es muy raro poder poner eso. Normalmente tienes que decir que el fiscal estudia si Bedrines había tal. Y claro, y entonces es muy raro tener la ocasión de poner un titular como ese. También sonaba un poco, ¿no? Los datos están mal. Sonaba un poco como un tío un poco cabreado, ¿no? Ya, se ha cabreado ya porque... lo que viene siendo Javier San Pedro, básicamente. No, pero es verdad, porque tu teoría, que ya la habías expuesto en este programa alguna vez, es que obviamente el único dato fiable que tenemos es el del número de muertes, y a juzgar por esa cifra, el número total de infectados, tú siempre cuentas esto de 80, 15, 5, tiene que ser mucho mayor de lo que cuestan datos oficiales. Sí, mira, por ejemplo, tengo aquí los datos de hoy, ¿no? Los datos oficiales de hoy son 6.500 fallecidos, 78.800 muertos. Esto es un 8 y pico por ciento, ¿no? Eso implicaría que el virus mata al 8 y pico % de las personas que infecta. Y esto no puede ser. La letalidad de este virus está alrededor del 1%, seguramente. Podemos discutir si está más cerca del 2 que del 1, pero no puede ser el 8, eso es imposible. Y la razón es que estamos infravalorando de manera garrafal el número total de infectados, porque no estamos haciendo pruebas a las personas sin síntomas o con síntomas débiles, que seguramente son, pues eso, puede ser muchísimo, puede ser un 80%. Claro. Vamos a ver si nos pinchamos en hueso con Argentina ahora. Creo que tenemos bastante retardo, pero a ver si lo podemos escuchar. ¿Estás por ahí, Pera?
Sí, estoy reiniciado la aplicación y parece que funciona bien. Bueno, parece que funciona bien, pero déjame que te diga, Pera, que tienes 5 segundos de retardo, así que si tienes otro teléfono a mano para escucharnos, igual es un poco más fácil. Pero, bueno, yo voy a plantear un par de cosas y a veces guardaremos 5 segundos de silencio para dejarte hablar. Hay brotes de COVID-19 que han tenido lugar en cruceros. El japonés Diamond Princess fue puesto en cuarentena, de hecho, y claro, hay una cosa que tú sugeriste una vez cuando había un crucero frente a San Francisco, que había la revista Nature, contaba esta semana que los lugares cerrados son los mejores laboratorios experimentales, serían escenarios ideales para estudiar cómo se comporta el virus y para confirmar, como dices tú, que los datos están mal, ¿no? Bueno, absolutamente, porque, hombre, es un experimento que no podemos hacer, ¿no? Si un científico pidiera autorización a alguna autoridad regulatoria para hacer ese experimento, lo más seguro es que le metieran en la cárcel directamente, ¿no? Sí. Pero claro, una vez que la realidad te da hecho el experimento, puedes aprovecharlo y es nuestra obligación, porque efectivamente estos datos no solo del Diamond Princess, sino de bastantes otros barcos, ¿no? Quizás no tan populosos como este, pues han ayudado a los chinos a calcular que la mortalidad del virus es del 1%, porque sabes exactamente cuántas personas están dentro del barco, por dónde se han movido, a quién han infectado, de dónde viene, quién está saludable aunque tenga el virus, y gracias a eso entre otras muchas cosas, han podido calcular que la mortalidad es el 1%, que está muy por debajo de la que reconoce oficialmente la OMS, que es del 3,5%. Es verdad. Voy a lanzar una reflexión a Pera. Esperamos 5 segundos y le escuchamos. Antes oíamos en el boletín cómo Bolsonaro se va paseando por las calles de Brasil y pidiendo a la gente que vuelva a trabajar. En fin, tontos los ha habido en toda la historia de la humanidad. Y el coronavirus ha hecho que todos prestemos atención a la ciencia y a los científicos, pero incluso los más famosos anticientíficos, como Trump, se están viendo obligados ahora, después de renegar y de resistir, se están viendo obligados a prestar esa atención. Pero, claro, quizás sea una prueba injusta para los investigadores que trabajan de manera atropellada. Si las cosas no salen bien, ¿tú crees, Pera, y luego también busco tu opinión, Javier, que luego puede haber un rebrote de desencanto y de negacionismo después de la pandemia? Yo creo que sí que podría haber, pero también yo creo que tocará en algún momento hacer un pelín de autocrítica sobre la ciencia. Y me explico, no sobre los científicos en sí, pero sí como de la ciencia como sistema. Es decir, los científicos llevaban mucho tiempo advirtiendo que esto iba a ocurrir y ellos dicen es que los políticos no nos hacen caso, pero quizás ellos tampoco han sabido hacerse escuchar. Ojalá no llegue este desencanto y este negacionismo que comentabais, pero, y lo digo de manera constructiva, en el sentido de que lo que estoy diciendo es esta autocrítica es a no hacerle suficiente caso a la ciencia, pero también desde los sistemas científicos quizás pensar en que no han sabido salir suficiente de los laboratorios para convencer. No sé si Javier está de acuerdo en esto. Sí, estoy de acuerdo, pero también hay que decir que no es solo una cuestión de que los políticos no hayan escuchado a los científicos, es que la propia comunidad científica y médica ha reconocido que esto les ha pillado con el pie cambiado. Realmente no se esperaba en un virus que se propagara de esta manera tan como fuego por la paja, ¿no? O sea que también es verdad que hay que hacer autocrítica, pero no solo de nuestros sistemas de comunicación científica, sino de que esta vez ha venido el lobo. Es verdad que los científicos decían siempre, llevaban muchos años previniendo contra esto, porque hubo 3 pandemias tremendas de gripe en el siglo XX, ¿no? La más horrible era la gripe española, mal llamada española, del 18, y ellos esperaban que hubiera otra. Al final no ha venido de gripe, ha venido de otro tipo de virus, un SARS, pero la comunidad científica tampoco ha estado, ni los médicos, tampoco ha estado tan preparada como creemos.
Hay un número de teléfono que solemos tener por las mañanas, cuando este programa lo hacemos a las horas normales, pero que vamos a abrir también por si alguien quiere preguntaros algo como científicos de cabecera de la Vivir. Es el 638-855-349. Es un número de WhatsApp, así que si alguien quiere buscar vuestra opinión a través de un mensaje, una nota de voz, también puede hacerlo. 638-855-349. Arms around my body, kisses on my skin. I walk away, but he lingers. Maybe it should matter. Todas las energías están centradas en curar a los enfermos, en evitar más contagios, pero si queremos prevenir futuras pandemias, hay que dirigir la mirada a la raíz del problema. Pero Javier, si algo está claro, es que este virus nació en la vida silvestre y que desde ahí cruzó la barrera entre especies para contagiarnos a los humanos. Espero que no haya negacionistas de esto, ¿no? Sí, Esto sí que está claro, no es la primera vez que ha ocurrido ni será la última. Javier. Y que sí, iba a decir que sí que hay negacionistas, porque hay un montón de mensajes circulando por redes sociales, y yo incluso lo he oído en la cola del supermercado, en la calle, que a lo mejor este virus es una construcción artificial. No, incluso he leído esto en algún periódico, te diré. O sea que sí que hay negacionistas, sí. Pero vamos, lo que dice la ciencia es que este virus viene de animales. No está muy claro si es un murciélago, un pangolín o los dos, ¿no? Un murciélago se lo pasa al pangolín y luego a nosotros. Pero esto lleva pasando toda la vida. Claro. Los virus emergentes vienen de animales, por eso nos pillan con las defensas bajas, ¿no? Bajas o nulas. El principal sospechoso, como dices, es un tipo de murciélago de herradura que posiblemente transmitió el virus a un huésped intermedio, que es el pangolín, que luego lo transmitió a los humanos. El pangolín es un animal escamoso, feo como ninguno, hay que decir, aunque siempre lo vemos en los mercados. Y el murciélago, está muerto. El murciélago no te lo pierdes. Eso te iba a decir. Es uno de esos mamíferos, el pangolín, con los que más se trafica en todo el mundo, pero es muy habitual, encontrado en esos mercados chinos por un supuesto valor medicinal. Los mercados húmedos los llaman, ¿no? Porque siempre están mojados, es la manera también de fomentar la transmisión de este tipo de virus. Mientras haya países donde se utilicen animales salvajes como alimento o para la medicina tradicional, yo creo que estamos condenados a sufrir pandemias como esta cada cierto tiempo. Voy a saludar a Daniel Mira Salama, que es especialista ambiental del Banco Mundial, trabaja en cuestiones relacionadas con el desarrollo sostenible y con la biodiversidad, y lo hace desde la oficina del Banco Mundial en Pekín. Y allí nos saluda, y me da miedo preguntarle qué hora es, porque sospecho que es bastante tarde. Daniel, ¿nos escuchas? Sí, perfectamente. Buenas noches, Javier. ¿Madrugadas para ti? Madrugadas, pero dejemos la hora en suspense para no Vale. asustar a nadie. Luego lo decíamos. Oye, decía esta semana un virólogo extranjero que se llama Nathan Wolf, que lo escribe en una tribuna en El País, de hecho, que acabar con esa costumbre asiática es como pretender quitarle el vino y el queso a los franceses, acabar con esa costumbre de consumir animales salvajes. A raíz de esta pandemia, ¿China va a endurecer la legislación o lo va a intentar replantear? Sí, bueno, poco tiempo después de que surgiera todo esto, salió el presidente declarando que una moratoria en el consumo de animales silvestres para como comida, como alimento, los terrestres, y anunció que en breve se van a revisar la legislación nacional sobre protección de fauna salvaje. Así que esto es algo que está ya en el horno. El mundo está conectado de tal modo que un virus presente de manera natural en una especie silvestre, como dices, pues puede acabar propagándose por todo el mundo, como estamos viendo, provocando miles de muertes humanas. Los expertos a esto lo llamáis eventos zoonóticos. Exactamente, es lo que mencionaba Javier antes. Gran cantidad de estos virus que han ocasionado pandemias se originan en animales, ya bien sea en animales domésticos o más a menudo incluso en la vida silvestre. Y como el ser humano pues no ha coevolucionado con estos animales, nuestro sistema inmunitario está menos preparado para combatirlos. Y entonces cuando consiguen saltar a nuestro organismo,
generan ese evento zoonótico pues, porque viene de animal y genera este tipo de situaciones como la que tenemos ahora. La epidemia del SARS, de hecho, en el 2003 tuvo su origen en civetas, vendidas en algunos mercados como mascotas y como manjar exótico. Claro, eso significa que nos relacionamos más de la cuenta con especies problemáticas y nos exponemos a patógenos para los que no estamos preparados. ¿Qué porcentaje de enfermedades infecciosas emergentes son zoonóticas? Pues por lo que se está viendo en los estudios de las últimas décadas, aproximadamente el 60% de estas enfermedades infecciosas emergentes son zoonóticas. Y de ese 60%, el 70% son directamente de vida silvestre. Entonces la gran mayoría se originan directamente en la vida silvestre. Y claro, también la gripe aviar, el ébola, el VIH, pasaron de animales a humanos. ¿Por qué necesitan un portador intermedio? ¿Por qué no fue el murciélago el que nos lo pasó a nosotros? ¿Hizo falta el pangolín? Sí, bueno, a veces es simplemente por un tema de exposición. La exposición entre el ser humano y este tipo de murciélagos es menor, no estamos cercanos a ellos, ni vivimos cercanos a ellos, pero sí, por ejemplo, algunas granjas de cerdos o algunas granjas de otros animales en los que el murciélago va, contagia al animal y luego nosotros pues consumimos ese animal. Entonces así se produce a veces la cadena, que a veces es bastante difícil identificarla, pero con los análisis actuales del genoma se consigue con mayor facilidad y a menudo se han visto esas cadenas de transmisión de un huésped original a un huésped intermedio hasta al final llegar al ser humano. Sí. A ver, Daniel, tú estás en Pekín, te va a preguntar primero Pera desde Buenos Aires y luego Javier desde Carabanchel. Es igual de exótico. Pero adelante. Perfecto. Es que con el retraso no me atrevía a intervenir, pero aprovecho para hacer dos preguntas por si no puedo volver a entrar. Perfecto. Me interesa bastante, o sea, desde el Banco Mundial, ¿qué estáis haciendo? Es decir, porque cuando ves posibilidades de acciones, todo el mundo habla, pero vosotros que tenéis recursos económicos para decir, pongo el dinero aquí o lo pongo allí, en esta crisis, ¿cuáles son las líneas de acción que consideráis prioritarias? Porque al final quien tiene que decir dónde pone el dinero es el que de alguna forma lo analiza en más profundidad. Y luego también, o sea, ¿cómo estáis saliendo del desconfinamiento, digamos? O sea, es prematuro para hablarlo en España y más en Argentina, pero digamos, ¿cómo está siendo esta fase de salir del confinamiento? ¿Se está haciendo, pues, dejando a personas de riesgo todavía aisladas? O sea, ¿cómo es el proceso inverso a lo que estamos viviendo, tanto vosotros como yo aquí en Argentina? Daniel. Vale, bueno, el Banco Mundial obviamente es un diálogo con cada país específico y lo que cada país específico demanda y requiere como prioridad inmediata. En estos tipos de casos suele haber necesidades de cosas básicas en los países, sobre todo en desarrollo, como mejoras simplemente de condiciones de higiene, de abastecimiento de agua, de capacidad de recogida de residuos sólidos, de residuos peligrosos, de residuos médicos. Y luego un tema que estamos intentando ver cómo integrar de la mejor manera es el concepto de una salud o de salud integrada, que significa que la salud de los humanos está ligada, como hemos hablado antes, a la salud de los animales y a la salud del medio ambiente en el que se relacionan. Entonces, para intentar prevenir y controlar mejor este tipo de pandemias, hay que mirar de manera más amplia no solamente a la salud del hombre, porque ya puede ser demasiado tarde, hay que mirar también a la salud de los animales domésticos y de los animales salvajes. Y respecto a cómo estamos saliendo aquí en China, bueno, todavía con mucha precaución. En todos sitios a los que nos movemos tenemos que ir con máscara, con unas tarjetas que nos han dado especiales en nuestra residencia para demostrar que somos residentes de aquí. A menudo hay que escanear un código de barras y luego la aplicación te dice que has estado más de 14 días en Pekín, en mi caso, y entonces estás libre de circular, y en todas partes te miden la temperatura, en cualquier local, cuando entras a cualquier centro comercial, en cualquier sitio, espacio confinado, siempre hay alguien a la entrada en la que mide la temperatura para demostrar que no tiene fiebre. Entonces, muy poco a poco todavía. Muy poco a poco, Javier.
Que sí, estoy aquí. No, que digo que te tocaba preguntar. No sé si querías preguntar. Si no, tiro Sí, yo. No, que estoy aquí. ¿Me oís? Sí, Hola. perfecto. Tenemos unos problemas vale. entre Carabanchel, Buenos Aires y Pekín. La verdad es que... Carabanchel está mucho más lejos que Pekín, eso ya lo sabíamos. Quería preguntarle a Daniel si los ciudadanos allí, o los residentes allí, os encontráis particularmente acosados en vuestra privacidad, porque sobre todo en Corea del Sur, pero también en China, se han utilizado medios de seguimiento, de rastreo de teléfonos móviles para ver quién ha estado cerca de un foco infeccioso y poder aislarlo. Y bueno, algunas voces empiezan a elevarse contra que este mismo tipo de tecnologías se podrían usar para cosas que no tienen nada que ver con la pandemia. Daniel. No, en general creo que la sensación general ha sido de que se han tenido que tomar medidas extraordinarias para contener algo a lo que no estábamos preparados y que los resultados hablan por sí solos. Yo en todo el tiempo que he estado aquí me he sentido bastante seguro, desde el principio de este problema. Yo estaba en casa más o menos confinado y me sentía bastante seguro y tranquilo, y leyendo noticias y siempre comunicaciones bastante alentadoras. Así que en general no ha sido un tema que me haya preocupado bastante. Oye, teniendo en cuenta, Daniel, todos los factores de los que hemos hablado, vosotros, los científicos, determináis en qué zonas del planeta es más probable que se generen nuevas pandemias. ¿Se puede decir que tú estás ahora mismo en un lugar del que pueden llegar nuevos problemas? Sí, hay zonas del sudeste asiático, hay zonas en África, hay zonas en América Latina que los científicos han determinado como zonas calientes, o son zonas específicamente de riesgo, precisamente porque se ha determinado que existe hay más solapamiento entre la parte de la vida silvestre y sobre todo algún tipo de vida silvestre que presenta más riesgos, como por ejemplo los murciélagos, que parecen ser unos grandes bancos de gérmenes y patógenos, y la vida y la actividad humana. Entonces, con ese tipo de datos y con datos sobre el tipo de ambiente, el tipo de hábitat en el que están estos animales silvestres, se puede determinar dónde existe a priori más riesgo de que haya un salto intraespecies y se rompa la barrera de las especies en este tipo de patógenos. Y en el plazo más inmediato, bueno, el objetivo está claro, ¿no?, que es curar a los enfermos por coronavirus, evitar más contagios, conseguir una vacuna, pero si queremos solucionar la raíz de este problema, aparte de esas cuestiones culturales que hablábamos al principio, ¿no?, lo que significa para la cultura china, por ejemplo, consumir determinado tipo de animal, ¿en qué medidas invertirías el dinero? ¿En qué medidas se invertiría si los expertos ambientales pudieran gobernar el mundo? Ojalá algún día tengamos esa oportunidad. Yo creo que lo primero que hay que hacer es reducir la exposición por el tipo de actividades que los humanos en general en todo el planeta estamos haciendo. Estamos acercándonos mucho más a la vida silvestre de lo que deberíamos. La vida silvestre se debería quedar donde está, en sus zonas naturales, y nosotros en las nuestras. Pero por nuestra actividad económica estamos, primero, traficando con especies silvestres, y también existe el comercio legal de especies silvestres, y estamos trayéndolo muy cerca de nosotros, en nuestros mercados, en nuestras casas como mascotas, etcétera. Y también por nuestra actividad estamos degradando los hábitats, estamos creando deforestación, el cambio climático está empujando a especies fuera de su zona habitual, y todo esto está generando que los eventos zoonóticos sean cada vez más frecuentes. Entonces, cualquier actividad que esté focalizada en reducir esa exposición y, por tanto, ese riesgo, va a ser muy costo efectiva, porque estamos previniendo antes de que sucedan eventos como estos. Bueno, pues antes de despedirte, Daniel, hay una pregunta de un oyente, quizás para ti, más que para Pera y para Javier, así que vamos a escucharlo y a ver si podemos responderle. Buenas noches, yo tengo una duda, quería hacer una pregunta, porque he leído en algún periódico, bueno, una traducción de un periódico noruego, que una de las causas por las que en Italia y en España hay un mayor número de fallecimientos por el coronavirus es por el consumo de carne de cerdo, ya que estos animales, pues antes durante su alimentación, durante su vida, antes de ser sacrificados, les hinchan a antibióticos, y parece que el virus resiste mayor por estos hábitos alimenticios del sur de Europa. ¿Alguna noticia de que esto sea cierto?
Bueno, pues es una noticia muy concreta. Daniel, ¿tienes respuesta a esa pregunta? Bueno, primero, esto es un bonito ejemplo de la globalización y de cómo los patógenos y las ideas se distribuyen a gran velocidad. Yo estando en Pekín me hacen una pregunta desde una radio en España a una persona que ha escuchado algo en un medio noruego. Y efectivamente, bueno, existe un montón de teorías, un montón de especulaciones. Creo que este no es el momento de especular hasta que no se tenga un análisis riguroso y se tengan estudios de caso bien documentados. Pero obviamente existen factores de riesgo. Por ejemplo, la gente que tiene menor capacidad pulmonar, pues parece que sufre más este tipo de enfermedades, que son enfermedades respiratorias. Entonces se ha hablado de que fumadores, o se ha hablado de que gente expuesta a contaminación atmosférica durante toda su vida puede ser más susceptible. Y esto son cosas que obviamente habrá que mirar con mucho detalle porque nos pueden dar información muy válida para prepararnos mejor para el siguiente episodio. Hay también otra pregunta de Alfredo, es biólogo, vive en Bélgica, pregunta si sabéis algunos de vosotros qué pruebas se van a hacer para saber quién está inmunizado. Está pensando ya, por supuesto, en la fase post-alarma. Dice que trabaja para Johnson & Johnson en Bélgica y el gobierno ya solicitaba apoyo para hacer diagnósticos masivos. ¿Sabéis algunos, Javier, Pera o Daniel, si hay algún tipo de prueba para saber quién ha pasado por esto? Justo hoy hemos sabido que Castilla-La Mancha ha importado una partida, no me acuerdo de cuántas pruebas serológicas. Si esta información es cierta, estas son las pruebas ideales para saber quién ha estado en algún momento en contacto con el virus, porque no solo detecta el virus en la infección aguda, la fase aguda de la infección, sino que detecta los anticuerpos que el paciente ha generado contra el virus. Y eso te dice si ha estado expuesto al virus anteriormente. Por eso necesitamos estas pruebas, son muy importantes. Y además las necesitamos a cascoporro. Sí, porque además, si tú lo has explicado esto, Javier, muy bien alguna vez, sabiendo cuánta gente ha desarrollado esos anticuerpos, sabremos cómo de peligrosa la siguiente ola, ¿no? Sí, cuánta gente está inmunizada, incluso nos puede ayudar a contener la propagación ahora, porque si sabes que una persona, aunque esté sana, tiene anticuerpos contra el virus, pues lo que han hecho en Corea es meterla en cuarentena, ¿no? Sí. Bueno, aquí estamos casi todos en cuarentena ya, pero siempre, como hemos visto hoy, siempre se pueden reforzar un poco las medidas. Claro. Daniel Mira Salama, que es especialista ambiental del Banco Mundial, nos ha hablado desde Pekín, de madrugada. Ahora ya si quieres puedes decir la hora. Aquí son las 10:31. En China, ¿dónde estás tú? Aquí son las 4:30 de la mañana. Gracias, Daniel, un abrazo fuerte. Duerme bien lo que te queda de noche. Abrazos, hasta luego. Gracias a vosotros, un saludo. Y a Pera Estupiñá, con sus 5 segundos, no sé muy bien por qué, porque siempre la conexión es buena con Buenos Aires, en Argentina, un abrazo muy fuerte, y Javier San Pedro en Carabanchel. Hasta el domingo que viene, a esta hora, pero 12 horas antes, ¿vale? Un abrazo antes de que termines para que llegue 5 segundos vale. Después. Exacto, hasta luego, compañeros. Hasta luego. Esperamos